Soy Carlos Flores, su anfitrión. Hoy estamos con Daniel Santoro, estamos en una entrevista. Para nosotros es un honor tenerlo. ¿Qué otros casos, Daniel, fueron los que destapaste? Pero antes de ir a eso, el anterior sector quedó inconcluso. Como un periodista, porque también quiero comentarles a nuestros amigos televidentes que Daniel Santoro vino a un seminario acá en Santa Cruz y obviamente mucha gente, muchos periodistas formaron parte para compartir tus conocimientos, en todo caso, que te agradecemos de antemano. ¿Cómo resguardar su seguridad un periodista enfrentándose al tremendo monstruo del gobierno o del poder? Bueno, primero, digamos, hay cosas particulares que, por ejemplo, el teléfono de mi casa no está a mi nombre, sino está al nombre del anterior dueño y demás. Digamos, tratar de que si nos amenacen en el trabajo, ¿no? Porque nosotros tenemos el cuero como para bancarnos ese tipo de cosas. Después, yo creé una asociación de periodistas que se llama Foro de Periodismo Argentino, que es una asociación sin fines de lucro, aparte del sindicato de periodistas, que nosotros hemos creado una red, un sistema de alerta para amenazas contra periodistas en Argentina. Cualquier periodista que sea amenazado en La Quiaca o en Tierra del Fuego en Buenos Aires puede llamar por teléfono y pedir nuestro apoyo, asesoramiento jurídico, y si hace falta viajamos a una provincia y lo traemos a Buenos Aires. Los periodistas tenemos que ser solidarios y crear este tipo de red. ¿Ustedes en Santa Cruz tienen algún tipo de asociación de periodistas? Yo sepa, no. Eso es urgente que lo hagan porque les va a dar eso les va a dar protección y sentirse seguro. Porque el gobierno sabe que si me pasa algo a mí, se va a conocer en todo el país y se va a conocer en todo el mundo, porque nosotros somos parte de una red que se llama IFEX. Ese ente no está politizado. Que es un ente totalmente apolítico, creado por asociaciones periodistas de todo el mundo. Entonces que a las 2 horas va a haber un comunicado, van a estar llamando por teléfono al ministro del Interior, señor ministro del Interior de Cristina, ¿qué pasa que amenazaron a Santoro? Entonces nosotros no somos Quijotes que agarramos una lanza y vamos contra un molino porque estamos pensando en utopía. Tenemos que tratar de defendernos. Una de esas están las medidas individuales. Si vos lees, hay un manual del Comité de Protección de Periodistas que recomienda todo este tipo de cosas que yo estaba señalando al principio. Y están estas medidas grupales. Nosotros tenemos que ser solidarios y saber que lo que me pasa hoy a mí o a vos me puede pasar a otro. Pero para eso tenemos que trabajar, invertir nuestro tiempo en organizarnos de esta forma. Saber, por ejemplo, es muy importante lo que hace la Fundación para el Periodismo en Bolivia, que es capacitación. Y ellos han conseguido fondos de la cooperación internacional de Suiza y de la cooperación de Asociación de Periodistas Europeos para pagar todo este tipo de actividades de capacitación. Y también pueden ser la punta de lanza para otro tipo para hacer un sistema de alerta, de defensa de los periodistas, porque si no, obviamente no es una cuestión solamente de ser valientes y tener coraje. ¿Qué opinas si yo te digo el periodismo en Bolivia carece un poco de esa ambición de investigar? Es un poco pasivo, se podría decir. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que tienen que ser activos, que nosotros somos periodistas porque estudiamos para hacer periodismo y porque tenemos experiencia en el periodismo y las noticias tenemos que manejarlas. Nosotros tenemos el derecho y la obligación de informar a nuestros lectores, a nuestras audiencias, con hechos comprobables, con noticias. Y desde la pasividad no se consigue nada. ¿El amarillismo está presente en Argentina? El amarillismo existe en la Argentina. Hay noticieros que se dedican a solamente dar información de la crónica roja, de la crónica policial, los reclamos de los vecinos y cuál es el último romance de Tinelli. Ahora, yo no estudié 5 años en la universidad para dedicarme a ese periodismo. Yo he llevado mi carrera para dedicarme al periodismo de investigación, al periodismo político, al periodismo judicial o al periodismo policial, pero no del punto de vista del sensacionalismo, sino del punto de vista de el hecho concreto, de ir en contra de la exageración, tener información confiable. Yo creo que tenemos que tener una actitud activa, tenemos que saber que nosotros podemos interpelar al gobierno, interpelar sin ofender a nadie, de una forma respetuosa. Objetivos, constructivos. Constructivo al presidente Evo, al presidente de la Confederación Episcopal Boliviana, al presidente de la Asociación de Empresarios. Nosotros somos el mejor canal, el canal profesional. ¿Somos el cuarto poder del Estado? O sea, porque a veces creo que los periodistas en Bolivia no creemos eso, porque así se actúa. Es una opinión personal. Yo creo que nosotros somos
el controlador del poder. Que el periodismo de investigación nos puede hacer rendir cuentas. Señor alcalde de Santa Cruz, ¿qué hizo con los 100 millones de pesos que recaudó de impuestos el año pasado? El puente que está inconcluso en la entrada de Santa Cruz de la Sierra a la salida del aeropuerto, ¿por qué no está terminado? Controlar las licitaciones públicas, las obras públicas, ¿se entregan por licitación o se entregan por concurso? Ahí nosotros podemos fiscalizar el poder, permitir lo que exista un control, aparte del control judicial que puede llegar tarde, de ser manipulado, un control social de las obras públicas, un control social del enriquecimiento del patrimonio de los funcionarios. ¿Cómo entró a la alcaldía de Santa Cruz? Con un patrimonio de $100.000 y sale con un patrimonio de $1 millón. Bueno, explíqueme cómo es esto, ¿no? Nosotros tenemos el derecho y la obligación de hacerlo y no somos ni opositores, ni partidarios, ni ponemos palos en la rueda. Es solamente nuestro trabajo. Somos trabajadores de la información y tienen el derecho, la obligación los gobiernos de respetar. Esto, todo lo que vos me comentás y todo el jalón de orejas que diplomáticamente, por cierto, lo haces al periodismo, Daniel, ¿dónde aprende el periodista? ¿Necesariamente tiene que ir a la universidad? Porque hay que reconocer, de cierta forma, el grueso de los periodistas también provienen del empirismo, de la pasión, todo aquello. Yo creo que, primero en mi caso particular, por ejemplo, yo soy un periodista universitario. ¿Por qué? Porque terminé el secundario, era técnico electromecánico. Entonces me di cuenta que mi vocación era la política, la sociología, los debates, la lectura de los libros y todo lo demás, que no era en la arquitectura ni en la ingeniería. Entonces pegué un viraje de 180 grados. Entonces yo tuve que leer literatura aconsejado por un profesor de literatura, leer libros de historia aconsejado por... Pero hay autodidactas. Jacobo Timerman, que fundó el diario La Opinión, nunca pisó en un colegio secundario. Y a Roberto Arlt, que en la década de 50 fue uno de los mejores periodistas argentinos, nunca pisó un colegio secundario y menos una universidad. Bueno, en mi caso no, yo tuve que aprender. Entonces, y en la universidad, digamos, hay dos cuestiones. Una, la parte práctica, y otra la parte cultural. Estoy en contra de aquellos que han convertido las carreras de periodismo en carreras de sociología. Claro, porque en Buenos Aires, las carreras que están en la Universidad del Estado, lo que hacen es estudiar sociología, psicología, planificación de la comunicación. Los periodistas quieren ser, si vos querés ser comunicador social, bueno, que sea una rama de la... Pero el periodista que siente la pasión por la noticia, por informar y demás, quiere hacer otra cosa. Entonces, y lo peor es que en las universidades del Estado de la Argentina hay una actitud mediafóbica. Todo lo que viene de los medios está mal. Los medios de comunicación manipulan. Ahora, ¿cómo? El grupo Calvin manipula a la opinión pública argentina y lo votaron a Cristina, lo votaron al 54% de los votos. Entonces, digamos, no exageren. Entonces, tiene que haber también un controlador de los medios. Hay observatorios de medios de comunicación y la población, el lector puede criticar a los medios, pero sin caer en ser mediafóbicos. Por último, quisiera preguntarte acerca cuál es tu opinión acerca del creador de Wikileaks, Assange, que está en la embajada de Ecuador allá en Gran Bretaña. Eso no es periodismo de investigación, ¿no? Eso es filtración de información. ¿Es un periodista no debe hacerlo? Un periodista no debe, por ejemplo, conseguir información secreta y darla a conocer entera a la opinión pública. ¿Por qué? Porque hay leyes. Tenemos que respetar las leyes, tenemos que respetar los códigos de ética. La primera difusión de cables diplomáticos que hizo Assange puso en peligro la vida de muchísimos informantes de Estados Unidos, que vos vas a entrar a la internet y ves que el informante del ejército es un vecino de Bagdad, el informante de fulano y venga. Eso no se debe. La segunda ola de cables diplomáticos estuvo tamizada, filtrada por periodistas profesionales. El New York Times, el diario El País de España. No borraron las fuentes. Y ahí borraron las fuentes. Los periodistas profesionales sí que le hicieron eso. Entonces, por eso digo, y el periodismo de investigación es lo que viene después. O sea, el cable diplomático, tratado con la mesura que significa que partir del hecho que es más importante la vida de una persona que una primicia, es la materia prima. La investigación viene después. Bueno, ¿qué significa? Porque
¿Qué sirve poner mañana en tu sitio web 100.000 informaciones secretas del alcalde? Nadie la va a poder leer. Agarrar un cable, buscar la historia, el contexto, entrevistar al alcalde. Eso es periodismo. Entonces, por eso yo digo que eso no es periodismo de investigación, eso es filtración y documentación, que ha habido otros casos en la historia, como el caso de los papeles del Pentágono en Estados Unidos, que fueron filtraciones de documentos, pero en una densidad menor. Vámonos con este sector.